bien, comenzamos en esta guarida. Yo estaba desempolvando mi última máquina de escribir, última porque después de esta ya no va a haber. Como los japoneses dicen que la limpieza y el orden afuera, luego trae limpieza y orden adentro. Jorge, ¿todo bien? Comenzamos con limpieza y orden en esta semana. Impecable, pero bueno, yo te deseo feliz lunes, feliz comienzo de semana, feliz comienzo septiembre. De mes, cierto, mes de la primavera, del amor, de la amistad, de todo septiembre. Cochabamba también. Aparte se fue el frío. Para Santa Cruz. Hablando de Santa Cruz, comenzamos con Víctor Hugo Romero, que ha hecho su tarea y la compartimos con ustedes. Ahí está. ¿Qué dice? Dios nos ha liberado. Ahí está el gobernador Luis Fernando Camacho asumiendo sus tareas con la justicia y la gente ahí. ¿Por qué están con un garrote? Porque hubo un problema, por decirlo menos, porque miembros de la Unión Juvenil Cruceñista agredieron a periodistas. Esto va a tener repercusión. De hecho, la Asociación de Periodistas en Santa Cruz ya se ha pronunciado y está reclamando la agresión y la violencia de la Unión Juvenil Cruceñista contra los colegas de la prensa. Vamos a dedicarle más tiempo a esto. Por ahora quiero decirles que el gobernador Luis Fernando Camacho ha llegado. ¿Recuerda usted cuando en esa película llega Elizabeth Taylor? ¿Recuerdas la película? ¿A dónde llega? Llega, estoy tratando de acordarme el personaje. Cleopatra. Cleopatra, el retorno de Cleopatra, ¿no? Pum, 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 pum. Algo así fue. O la visita del Papa, cuando llega el Papa y besa suelo de Bolivia. Cuando llegó a Bolivia, yo lo recuerdo perfectamente, fue tapa, ¿no? Bueno, algo así ha sucedido. Luis Fernando Camacho ha salido bajo una luz mediática muy, muy fuerte, sobre todo de medios cruceños, medios grandes cruceños que han hecho la cobertura desde la salida, les digo, como Cleopatra en esta película interpretada por Elizabeth Taylor. Así llegó. Salió de la cárcel, salió de Chonchocoro, que si sube al avión, baja al avión, declaraciones en el avión, una cobertura sostenida, llega a Santa Cruz, besa suelo cruceño, el encuentro con el padre, el hijo, por supuesto, tiene una carga emotiva enorme. Y un baño de popularidad extraordinario. Sí, hay periodistas que dicen que no hubo tanta gente, otros medios que dicen que hubo mucha gente, al margen de la cantidad, simbólicamente tiene un peso en lo político. Santa Cruz dice, aquí está nuestro líder, está libre, aquí truenan mis chicharrones, y el gobernador ha sido también portador de un discurso, diría religioso también, recibe el bastón de mando, pero además trae en su discurso siempre esa línea religiosa que lo ha caracterizado a lo largo de su vida política, y parece que es una vida política que quiere continuar. Ha lanzado amenazas a Aguilera, le ha llamado traidor, a quien debió asumir el mandato durante su ausencia cuando estuvo en Chonchocoro. Y bueno, creo que lo político, lo religioso, ese peso simbólico, el liderazgo cruceño, por supuesto, Santa Cruz, o una gran parte de Santa Cruz, la Santa Cruz mediática, la Santa Cruz más allegada a la gobernación, está celebrando claramente. Y hoy, y con esto yo cierro mi parte, te dejo la parte futbolera, porque hoy lo hemos visto con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, bueno, ni bien volvió a Santa Cruz, Luis Fernando Camacho anunció 4 ejes de gobierno primarios, entre ellos el sistema de salud, pero puso énfasis en terminar el estadio Tahuichi, la remodelación del estadio. Que lleva un retraso. Claro, terminar la remodelación para que pueda jugarse la final de la Sudamericana en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque se prevé la llegada de 35.000 personas extranjeras a Santa Cruz, que van a dejar una plata importante. Y aparte queda ya el estadio para futuros eventos. ¿Y qué pasa? Se encuentran con que están en el 26,7% de avance de las obras, cuando hoy faltan 80 días para que se juegue el partido.
y 60 días para la última inspección de la Conmebol, que tiene un cuaderno de cargos, de requisitos, que son fuertes, ¿no? Son grandes. ¿Qué pasa? El estadio, uno ve el estadio y dice, qué lindo que es el estadio. Sí, pero para un evento de cierta naturaleza hay que hacerlo casi todo nuevo. Entonces, bueno, las obras exigen tiempo y mucho dinero, y hoy Luis Fernando Camacho dijo, no hay plata. Hay voluntad, pero no hay plata. Estuvo en la conferencia de prensa esta mañana con Fernando Costa, que le van a pedir, se va a reunir con el presidente de la Conmebol para pedirle que bajen los requisitos, porque si no, no se puede llegar. Estamos a 26,7% del avance de las obras y es muy difícil llegar al 100%, se van a bajar los requisitos y pedirle que siga manteniendo a Santa Cruz como sede de ese partido, ¿no? En todo caso, ahí está Luis Fernando Camacho en conferencia de prensa, trabajando, mostrando, invitando. Ahí está, se están moviendo las cosas en la política boliviana y se están moviendo también las cosas en el continente. Hubo un tiempo en el que se habló mucho de Venezuela. Otro tiempo ya no se habló de Venezuela. Ahora se vuelve a hablar de Venezuela y, por supuesto, de la relación o no relación con Estados Unidos. Entonces nos dijimos, qué buen momento para invitar a esta guarida al embajador de Venezuela, César Trompis. Y adivine qué, nos aceptó. Y enseguida le vamos a invitar su café, su agua, su mate y sobre todo le vamos a preguntar qué está pasando en Venezuela después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Muy bien, vamos a esta segunda parte en la guarida. Hoy le vamos a dar la llave de la guarida al embajador de Venezuela. Y hablando de embajadores, quiero también decirle nuevamente adiós al embajador de Palestina, nuestro amigo Mahmoud Alwani, que ha sido condecorado. Qué justa esa condecoración, qué justo decirle gracias al embajador por lo que hace, por supuesto, las relaciones Palestina-Bolivia, pero sobre todo lo que lucha por un pueblo palestino que está siempre bajo los titulares que tienen una palabra central, genocidio, para los medios que sí se animan a escribir esta palabra. Hoy le entregamos la llave a César Trompis de Venezuela y por supuesto que hablamos de Venezuela. A ver. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Hoy le prestamos la llave al embajador César Trompis. Gracias, embajador, por estar acá en esta guarida, que es un refugio hoy para usted también. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el equipo de Viayala. Gracias a ambos por este espacio y esa llave. Sí. De la guarida. Esta llave, vos sabés que la llave es un símbolo. No, claro, es de verdad. Es el símbolo de nuestro programa. Pensaba que solo era ahí en el logo de la televisión. No, tenemos llave de verdad. Tenemos llave propia. ¿Y qué llave? Te explico. La llave es el símbolo de la guarida, pero también es el símbolo de la hospitalidad, ¿no? Claro. De la confianza, de la amistad.
Y esta llave perteneció a una casona de cuando en la época en que los corsarios ingleses, ¿no? los piratas ingleses atacaban los puertos del Caribe. Uno de ellos, Maracaibo, Sí, seguramente. por supuesto. Así que Maracaibo, La Guaira, en Puerto Cabello. Ahí está. Embajadores, para que saque una copia de la llave y luego vuelva a esta guarida sin pedir permiso. Muchas gracias. Cada así va a vez ser. que quiera. Hoy nosotros queremos hablar de Venezuela porque en una entrevista en La Razón, cuando estábamos en La Razón, el embajador me decía, ¿tú te diste cuenta que ahora ya no se está hablando de Venezuela? Cuando habían tantos problemas, sobre todo para la gente en Venezuela, que el dinero, que la inflación, que los precios, la escasez, el conflicto político, la polarización, se hablaba muchísimo. Y luego el embajador me dijo, ¿te diste cuenta que ahora no? Estamos estabilizando. Y me quedé un poco con esa idea, porque sí, hubo como una suerte de, si no silencio mediático, como que un bajo perfil. Venezuela Exacto. no estaba en los grandes titulares de los medios, ¿no? De uno y otro lado. Y en este último tiempo volvemos a hablar de Venezuela y hay quien dice que estaríamos hablando de un momento muy duro, tal vez el más duro para el gobierno de Maduro. ¿Tan así? De hecho, hoy hay una conferencia, ¿no? había una gente que tenía la llave de los puertos de Venezuela y de las reservas petroleras venezolanas durante 100 años, casi 100 años. Fueron las empresas Yankee, primero la Standard Oil y después la Texaco, bueno, por la parte europea, la British Petroleum, pero fundamentalmente por los Yankees, las 7 grandes hermanas que se desprendieron de la Standard Oil tenían todas las llaves del petróleo venezolano. Y Venezuela fue la gran gasolinera para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para los aliados y para los Estados Unidos de Norteamérica en particular. Después en la Guerra de Vietnam también, Venezuela fue la gran gasolinera. Venezuela pagó en la Segunda Guerra Mundial buques que fueron hundidos por parte de los nazis, porque nosotros no le vendimos petróleo a los nazis durante ese conflicto. Después en la Guerra del Golfo, al comienzo de los años 90, ¿no? También Venezuela fue la gasolinera de los Estados Unidos para que se fuera a meter allá en ese conflicto y terminaran, que un conflicto además acelerado por la ExxonMobil y de la que la Chevron terminó siendo la empresa política que terminó administrando los pozos del Golfo. Y durante la guerra de Afganistán también Venezuela fue la que provió de gasolina a los Estados Unidos, pero la diferencia fue que durante la guerra de Afganistán ya el comandante Chávez había hecho un trabajo político para el rescate de la OPEP y los precios del barril de petróleo estaban por encima de los $100, entonces claro, le costó cara esa guerra a los Estados Unidos de Norteamérica, le costó muy cara. Ya no tenían la llave. ¿Bien? Ya desde el año 1999 no tenían la llave, producto de nuestra nueva constitución y las nuevas medidas en el petróleo venezolano. Ahorita tampoco tienen la llave. Cuando hay guerra siempre suben estos precios. Durante estos distintos conflictos, sí. Venezuela vendió y recibió un buen pago. Claro, pero fíjate tú, el problema es que durante la guerra de Afganistán no tenían la llavecita del petróleo y tuvieron que pagarlo bien. Pero durante la guerra del Golfo, el barril de petróleo estaba como a 10, 12 dólares el barril. Es decir, que le fue barata esa guerra. La guerra de Afganistán no le fue barata desde el comienzo hasta la retirada que tuvieron. Ahora están en un conflicto geopolítico hacia Asia y hacia Medio Oriente también. Hay un intento del control el conflicto actual, el genocidio contra el pueblo palestino, tiene mucho que ver con el canal alternativo al canal de Suez, que es un canal que pasa un proyecto de canal que pasa por el territorio palestino. Para poder concretar eso tienen que acabar con la población de Gaza, que es lo que están haciendo con la ayuda del genocida de Netanyahu, y hay un intento actual de acelerar ese proceso allá. Pero también ellos quieren detener a China en su desarrollo y detener a Rusia en su establecimiento soberano y como parte de la correlación que se está generando en los BRICS. Y para eso necesitan una gasolinera aquí que le quede a 2 semanas. Venezuela queda 2 semanas para surtir a los Estados Unidos de Norteamérica
tanto de su mercado interno como de lo que necesiten para el mundo. Nosotros estamos dispuestos a venderle petróleo. Venezuela jamás ha cancelado un contrato petrolero con nadie. Con lo único que cancelamos contrato petrolero fue con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi, no le vendimos al fascismo. O sea que puede haber tensión entre Estados Unidos y Venezuela, pero el comercio del petróleo sigue. Seguía hasta el primer gobierno de Donald Trump, que hace una serie de sanciones contra nuestro petróleo e impide la comercialización petrolera sana que llevábamos durante 100 años. Entonces la pretensión del gobierno supremacista yanqui actualmente es tener petróleo gratis, o por lo menos muy barato de Venezuela, con la llave de ellos, ¿ve? Y no con la llave nuestra, con petróleo de Venezuela y con la soberanía nuestra. Voy a invitar el café porque el embajador ha pedido un cafecito, así que... Está muy bueno. ¿A quién le vende petróleo Venezuela hoy? Hoy le vendemos, bueno, tenemos negocios con la Chevron de Estados Unidos, con las licencias que ellos han, gracias Claudia, con las licencias que ellos han extendido, ¿ve? Vendemos petróleo también hacia Europa con unos contratos que hay con un par de empresas europeas. Vendemos petróleo a China también, ¿ve? O sea, Chevron es norteamericana. Sí. Y a Chevron sí se le puede vender. Bueno, pero es que ahí viene el tema. El gobierno norteamericano sí le permite a Chevron comprarle. A Chevron ahorita sí, pero el problema que ellos tienen ahí es que nosotros expulsamos hace varios años a una empresa que quería utilizar la antigua llave para saquear nuestros recursos, que es la ExxonMobil. Y nosotros se lo impedimos a ellos y ellos entraron en litigio y fueron expulsados del negocio venezolano y quedó la Chevron, que es una empresa que lleva más de 100 años negociando con nosotros. Solo interrumpido por las sanciones impuestas por la primera administración de Trump al petróleo de Venezuela. Y que bueno, después se fue flexibilizando a través de este sistema de licencias que ellos le dan adentro de los FAC a empresas para que hagan negociaciones con los países que están sancionados. Pero fíjense ustedes cuál es el tema, ¿no? El tema no tiene nada que ver con los argumentos que históricamente han hecho contra nuestro país. A Venezuela durante 26 años nos han acusado de todo. Nos acusaron, primero, bueno, de una cosa que es verdad, de haber exaltado el espíritu nacionalista bolivariano de los venezolanos. Absolutamente cierto, somos culpables. Somos muy culpables de eso. Después nos acusaron de promover un movimiento latinoamericano de izquierda, también somos culpables de eso. Pero después comenzaron las acusaciones estas políticas, que si el castrochavismo, que si éramos la marioneta de Fidel Castro, somos muy amigos de Cuba, seguiremos siendo amigos de Cuba, pero Venezuela no es marioneta, Venezuela es un país soberano que tiene una doctrina bolivariana con la que ha hecho su Estado. La doctrina del Estado cubano es distinta, igual que la de los demás estados con los que nos relacionamos. Después nos acusaron, ¿de qué más nos han acusado, chicos? Nos han acusado de mover dinero, nos han acusado de regalar petróleo, nos han acusado, cosa que además es falsa. Venezuela jamás ha regalado petróleo, hemos vendido a plazos, pero no hemos regalado. El proceso político, yo creo que ahí admitiendo que hay siempre intereses económicos, y en el caso de Venezuela se deletrea como petróleo, no nos queda la menor duda, pero también hay una serie de críticas al sistema, sobre todo de transición, de elecciones, y ahí vamos a las fuerzas de oposición en Venezuela, ¿no? Sí, pero fíjate, Claudia, los Estados Unidos tienen unas sanas relaciones con Arabia Saudita y su sistema electoral es muy distinto al nuestro, ¿bien? Y a la de la mayoría del planeta, que vive en regímenes republicanos. Ese es un régimen monárquico. Yo no he visto el cuestionamiento de parte de la Casa Blanca o del Departamento de Estado al régimen monárquico constitucional español o el régimen monárquico constitucionario británico. ¿Ves? Ahí los jefes de Estado son hereditarios. En nuestro caso, el jefe de Estado se elige. Pero igual se producen elecciones, ¿no? Sí, hay elecciones. pero... O sea, no es una monarquía, no es que ahí gobierna... Pero las relaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea con Arabia Saudita no pasan por eso. ¿Pero por qué no pasan por eso?
Bueno, no pasan porque hay unos entendimientos de carácter comercial que ellos se la llevan bien y no hay cuestionamiento político. A Venezuela se le cuestiona políticamente porque hemos decidido que las autoridades pueden ser reelectas, ¿ve? Hasta que la gente deje de reelegirlas. ¿Ve? Es un tema eso, ¿no? Sí, aquí es un tema y es un tema en varios No lo sistemas. sabremos acá. ¿Ve? Y es un tema en varios sistemas, pero en Venezuela fue resuelto constitucionalmente con la votación popular. Ahora, todos estos cuestionamientos que se han acumulado durante 26 años, ahora vienen y lo tiran hacia el hecho de que supuestamente nuestro gobierno es narcotraficante. Una cosa que se cae por el propio peso de los informes de la DEA del año 2024. Es decir, hace unos meses ellos publicaron en la DEA de que Venezuela es un país insignificante en el tema del narcotráfico. Insignificante. Esa palabra usaron. Sí, y UNDOC, el exdirector del UNDOC, la ha usado reiteradamente en un artículo que ha publicado, pero es que no figura, Venezuela no figura. Y no figura porque el Estado venezolano se ha tomado muy en serio la política de erradicación de cultivos. Aquí ustedes en Bolivia tienen el cultivo tradicional de la hoja de coca. En Venezuela no hay consumo tradicional de la hoja de coca, ni hay cultivo tradicional de la hoja de coca. Venezuela se considera cero hectáreas de hoja de coca, Pero 0 hectáreas de marihuana. Se ha personalizado en el presidente Maduro. Hay una recompensa. Sí, pero al mismo presidente Maduro lo han acusado durante los años que lleva de gobierno, los 12 años que lleva de jefe del Estado, lo han acusado de todo. De ser agente de los rusos, de ser agente de los cubanos, de ser agente de los chinos, de ser el que se mete en las elecciones de América Latina. Ahora lo buscan acusar de narcotráfico, que es una acusación grave, pero es una acusación para buscar aislar a Venezuela y permitir moralmente a nivel global agredir a la figura del presidente y al Estado venezolano. Como se hizo contra Saddam Hussein, como se hizo contra Muammar al-Gaddafi. Contra Muammar al-Gaddafi se construyó una imagen para que el mundo pudiera estar de acuerdo con que violar la soberanía de Libia era una cosa hasta necesaria. Y luego no se encuentra lo que se buscaba, ¿no? Sí, positivo, como que, oye, es necesario invadir Libia. Y le vendieron eso al mundo. Y eso es lo que quieren vender con Venezuela. Justamente, global, en el mundo, comunidad internacional. Esto no se puede resolver entre Estados Unidos y Venezuela. Tendría que haber algún marco de la comunidad internacional que tenga el respaldo, la confianza, como para poder resolver tamaño conflicto, ¿no? ¿Cuál es ese marco? Hoy particularmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, bajo el liderazgo de Colombia, está convocando una reunión de cancilleres para tratar ese tema, todo en vista de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha declarado a nuestra América como una zona de paz, y es deber de los estados hacerlo. Yo creo que esta va a ser una reunión bien positiva, que de seguro lance un mensaje bastante unitario, Dios mediante, a estos intentos de agresión hacia nuestro país y hacia el Caribe en términos generales. Es decir, intentar o hacer una acción cinética, una acción de intervención contra Venezuela es declarar la guerra a toda la América Latina y el Caribe. De nuevo, es volver al Plan Cóndor, es volver a las invasiones de Centroamérica, es volver a esa triste historia de los años 60, de los años 70 que tuvimos con los Estados Unidos de Norteamérica. Este fin de semana hubo un encuentro de solidaridad en la sede de gobierno. ¿Cuál es la idea? ¿Quiénes apoyan? ¿Y cómo actúa, bueno, el gobierno boliviano, pero la gente también, ¿no? Hemos recibido desde Cochabamba, desde Sucre, desde Santa Cruz, desde Tarija y desde aquí, desde La Paz, el pasado sábado, a los movimientos de solidaridad intelectuales, profesores universitarios, dirigentes estudiantiles, antiguos dirigentes de la izquierda boliviana, gente común y corriente del pueblo boliviano expresándose más allá de la simpatía o no por la revolución bolivariana, expresándose en favor de la soberanía de nuestro país y poniéndole un coto a las agresiones a Venezuela y lo que significa
una amenaza de guerra contra nuestro pueblo y contra nuestra América, ¿ves? Ahora, No, no. César, Sí. Claudia hacía mención recién a una conferencia de prensa que va a dar hoy la Delcy canciller Rodríguez, sí. Delcy Rodríguez, que tiene que ser una cosa muy importante. ¿Cuál sería el tenor? ¿Cuál sería el tema? Estamos dentro del marco, va a ser una rueda de prensa internacional, estamos dentro del marco de la denuncia a lo que se pretende hacer contra nuestro país, a la agresión que se está configurando contra el Estado venezolano, y la vicepresidenta tiene preparada una serie de informaciones nuevas también dentro de los otros temas que están tratando de introducir en medio del conflicto. Nos referimos a viejos temas de demarcación territorial, nos referimos al tema principal que tiene que ver con la soberanía petrolera y adicionalmente lo que significa el boicot actual a nuestro país. Venezuela lleva 17 trimestres creciendo nuestra economía, 17 trimestres seguidos, es decir, ¿Es un crecimiento sostenido? crecimiento sostenido que coincide con el hecho de que Donald Trump no estaba en la presidencia de los Estados Unidos, pero creo que es casualidad. Pero además tiene que ver con nuestros nuevos aliados, tiene que ver con el nuevo sentido que se le ha dado a la economía nacional, la participación del empresariado nacional, indistintamente de su vocación política o de su militancia política. 17 trimestres seguidos que obviamente ante un intento de agresión como se podrían ver afectados. Entonces también nuestro país quiere darle una señal a los inversionistas de la solidez del Estado venezolano para afrontar y todos los demás temas. O sea, podemos esperar de esta, ¿cómo se llama? De esta conferencia de prensa de Delcy Rodríguez anuncios importantes. Estoy seguro que sí. Para estoy que seguro sea sí. la propia vicepresidenta que llame a la... Exactamente. a la Sí, una rueda de conferencia. prensa internacional. Y una sí. pregunta muy importante, porque ha sido muy inquietante en los últimos días para toda la comunidad internacional que Estados Unidos desplace la flota hacia Venezuela. ¿Cómo lo ve Venezuela? Y Hacia la el Caribe. acción, Mira, es y la acción peligro también real, dentro de Venezuela. una bravata. Es desproporcionado. No es primera vez que pasa, pero es desproporcionado. ¿Ves? Es desproporcionada la acción del Comando Sur del traslado de estos destructores y fragatas hacia el Caribe. Adicionalmente de que hay un desplazamiento de submarinos nucleares que fueron denunciados por nuestra representación en Naciones Unidas, violando todos los tratados referentes a armas nucleares en América Latina como zona desnuclearizada desde el punto de vista militar. Esa agresión concreta de esa presencia, esa amenaza concreta, nosotros le hemos elevado el nivel de alarma nacional y estamos elevando el nivel de opinión pública internacional en ese sentido. Y eso viene acompañado de la profundización de la participación del pueblo venezolano en la defensa integral del país. Ya llevamos 3 semanas haciendo un proceso de alistamiento voluntario de nuestro pueblo a la Milicia Nacional Bolivariana, que forma parte del método táctico de resistencia revolucionaria de Venezuela, que significa la participación del pueblo en la defensa integral de nuestro territorio. Ahora, Corina ¿es legal? Machado ha ¿Legal? hecho un llamado Totalmente legal. No. al Lo otro lado, ¿Es más legal bien. que venga la flota en aguas territoriales venezolanas? No están en aguas territoriales venezolanas. Hasta ahora se están moviendo por las aguas internacionales del Caribe. Nosotros estamos alertando que la pretensión puede ser esa. Y nuestros sistemas defensivos, tanto en el nivel aéreo como marítimo, están todos activados, tanto en el Caribe venezolano como en los cielos venezolanos. Decía, Corina Machado está haciendo un contrallamado, ¿no? Está actuando políticamente. ¿Les inquieta esto? María Corina Machado ha dedicado toda su vida, desde hace por lo menos 23 años, a intentar una acción cinética contra Venezuela, es una acción de guerra contra Venezuela por parte de los Estados Unidos. Ella, lamentándolo mucho, es una agente no solo pro-yanqui, sino pro-guerra yanqui, es decir, es una persona que no es una militante de la paz ni de las soluciones políticas para Venezuela. Aquí en Bolivia, si hay alguien que ha pronunciado este nombre, es Jorge Quiroga, que ha dicho 20.000 veces, mi amiga María Corina Machado, y es conocida la actuación hace mucho tiempo de Jorge Quiroga, que, mire, embajador, ha llegado a esta segunda vuelta junto al candidato Rodrigo Paz. Y hoy la pregunta para el embajador es
¿Cómo imagina la relación Bolivia-Venezuela después de esta segunda vuelta? Imaginemos el escenario con Jorge Quiroga presidente, imaginemos también el escenario con Rodrigo Paz Pereira presidente. Se acabó el MAS. Venezuela Por ahora. Venezuela siempre ha sostenido una relación privilegiada con Bolivia y queremos seguir sosteniendo una relación privilegiada con Bolivia. Significa mucho Bolivia para nuestro país, para nuestra historia, para los bolivarianos y bolivarianas, y esperamos que el gobierno que decidan los bolivianos y bolivianas pueda mantener relaciones de respeto, de complementariedad y de amistad entre ambos países y entre ambos pueblos. ¿Están dispuestos entonces a, más allá de la ideología, sostener este puente que en los últimos años no ha sido poca cosa, Bolivia-Venezuela? Es que el gobierno venezolano no coloca, el gobierno de la Revolución Bolivariana no coloca los temas ideológicos como principales sobre la mesa en las relaciones internacionales. Tenemos vocaciones, tenemos posiciones respecto a lo que pasa en el mundo, sí, por supuesto que sí. Pero si podemos llevarlo en el marco del respeto de las naciones, de la autodeterminación, lo llevamos. Nosotros tenemos relaciones con gobiernos de derechas, de ultraderechas, monárquicos, de todo tipo, a lo largo y ancho del mundo. Nada más y nada menos revisa la correlación político-ideológica de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual somos fundadores. Es decir, eso es la gran diversidad de carácter ideológico, lo puedes ver ahí en la OPEP. De igual forma lo puedes ver incluso dentro del ALBA, dentro de la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra hay países donde son primeros ministros y los jefes de Estado no son los presidentes, ¿no? de esos países. Venezuela, somos impulsores junto con Bolivia, con Cuba, con Centroamérica, con UNASUR, de la CELAC, que fue una gran correlación donde estaba todo el espectro político de América Latina. Estaban las izquierdas, estaban las derechas, los progres, etc. En ese momento. Y nosotros creemos que así tienen que ser manejadas las relaciones internacionales. Tienen que ser relaciones sanas en base al respeto y autodeterminación de cada uno de los estados. No puedo no mencionar lo que ha sucedido durante los festejos del bicentenario, ¿no? Que el embajador ya había anunciado la llegada de estos músicos porque se vivió un gran concierto en la capital, en Sucre, para la celebración de este bicentenario, y justo en esos días se desató un escándalo enorme que ha nacido en redes, pero ha terminado en medios tradicionales, que cuántos venezolanos llegaban, que si estaban pasando, no estaban pasando, justo antes de las elecciones, porque esa cantidad de venezolanos... Que no eran músicos realmente. Sí, lo que pasa es que pasó? Los músicos tenían una chaqueta que decía el sistema. Pues el sistema de orquesta de Venezuela. Y entonces querían decir que era el sistema de totalización de las elecciones. Imagínate tú, por Dios. Jóvenes que fueron muy bien recibidos en Sucre. Músicos eran 50, casi 50. Y militares más o menos lo mismo, 50 y algo. También. Los músicos se presentaron 2 veces. La primera vez en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, a casa llena. Los directores del teatro nos dijeron que llevan 4 años que no veían el teatro tan lleno. Gracias al pueblo de Sucre por haber asistido allí, al pueblo de Chuquisaca. Y luego se volvieron a presentar en el frontis de la Casa de la Libertad el día 7 de agosto. Jóvenes junto con una orquesta de allí de Sucre. Es una belleza de concierto y también un público hermoso de la ciudad de Sucre. Y nuestros militares, miembros de las academias de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, cadetes, vinieron a marchar en el desfile del Bicentenario de las Fuerzas Armadas. Única fuerza internacional que asistió a la convocatoria del Estado boliviano y que también fue muy bien recibida por el pueblo boliviano durante su paso a pie en esa avenida del pueblo de Sucre. Esas fueron las actividades que vinieron a hacer nuestros militares. Además de entregar el regalo de Estado al presidente Luis Arce. Mira, ese es el sistema de orquesta. Sí, ahí está. Esa es la sede del sistema de orquesta, creo, si mal no recuerdo. Y además se entregó al presidente Luis Arce el regalo de Estado, que es la espada de Urdaneta, que es la réplica de la espada de Urdaneta, que es el sable victorioso en la batalla de Carabobo,
que utilizó el libertador Simón Bolívar. Yo le quiero preguntar, porque el embajador César Trompis no es solamente un embajador que atiende sus funciones como tal, sino que además es un analista político, muy esclarecido porque lo hemos hablado muchas veces. Y lo que le quiero preguntar es cómo queda ahora con el triunfo de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga, que se va a saber en 60 días más, cómo queda el mapa político de Sudamérica, ¿no? Porque tenemos 5 países que están relacionados con la izquierda o son la izquierda, que son Venezuela, Colombia, digamos Brasil, Chile y Uruguay. Y luego hay otros 5 que son Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú y ahora que va a ser Bolivia. Van a ser un empate técnico, ¿no? 5-5. ¿Cómo lo ves? Como un buen juego de fútbol. Yo creo que tiene que privar el respeto entre nuestros países, ¿ves? Y además la propia identidad nacional construida sobre la base de la dignidad de nuestra gente. Aquí hubo gobiernos de derecha en América Latina que fueron muy dignos en la construcción de su política interna y exterior, ¿ves? Que priorizaron el capital nacional sobre el capital transnacional, que abandonaron la doctrina neoliberal para hacer sólida una industria nacional privada, ¿ves? No necesariamente estatal, pero que defendieron al mismo tiempo la propiedad social pública o por lo menos privada nacional de sus recursos naturales. Yo creo que esas derechas hasta cierto punto construyeron un sentido de nación que le dio mucha fortaleza a países como Brasil, por ejemplo, que tiene una burguesía nacional importante, con aspiraciones universales de sus marcas y sus empresas. También en la Argentina yo creo que sucedió esto durante largos procesos de construcción de esas burguesías nacionales. Y creo que ese es el gran aporte que podrían hacer doctrinas liberales nacionalistas, ¿eh? Pero las doctrinas de extranjerización de los países les hacen daño incluso a las burguesías nacionales y solo permiten que dentro de la pirámide social muy poca gente entre dentro de la participación del capital. Yo creo que nuestra América necesita un pensamiento colectivo que priorice lo nacional, independientemente de lo nacional y lo nacional latinoamericano, ¿ves? Es decir, lo que podemos hacer en cadenas de producción colectiva. Nosotros en Venezuela tenemos el principal reserva de petróleo del mundo. Ustedes en la Argentina tienen el gran granero. Aquí en Bolivia tenemos la principal fuente de almacenamiento de energía de las nuevas tecnologías, el litio. Y así sucesivamente, si sumáramos nosotros nuestros recursos y los pudiéramos coordinar entre nosotros en cadenas productivas, tuviéramos una economía súper sólida. Yo creo que quizás esto es muy aspiracional, ¿verdad? ¿A la Unión Europea o en otro modelo? A lo América Latina, chicos. Nosotros tuvimos el primer proceso de identidad colectiva fundado en San Martín y en Bolívar, sin una visión de frontera. Antes que la Unión Europea se planteara como Unión Europea, casi 200 años antes. Antes de eso ya existía Colombia, o ya existían las Provincias Unidas del Río de la Plata, o la Confederación Perú-Boliviana, o la Confederación Centroamericana, o el proyecto de Sandino de la realización del Supremo Sueño de Bolívar con la nacionalidad latinoamericana. Ya Sandino convocaba a tener una nacionalidad colectiva. Entonces, lo que tiene que pasar con estas nuevas derechas y estas nuevas izquierdas en América Latina es poder superar el infantilismo dependiente. Es decir, de ser un bebé dependiente de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, tenemos que ser unos adultos responsables del futuro de nuestra América. Ahora, no hace tanto, yo me acuerdo perfecto, cuando en épocas de Néstor Kirchner, más que de Cristina Kirchner, y de Hugo Chávez, estuvo así Venezuela de entrar en el Mercosur. ¿Te acuerdas? Entramos.
¿Y entonces? Nos sacó después la correlación de derechas que hubo durante durante un solo periodo. Estaba Macri, estaba Bolsonaro o Temer, no recuerdo, y hubo un gobierno transitorio de derecha en el Uruguay en ese momento también. Bueno, digo yo transitorio, tuvo su periodo completo. Hablando de gobierno transitorio. Pero eso sería maravilloso si entrara Venezuela. Sí, claro, es natural. Por la potencia venezolana. Es natural que Venezuela esté dentro del Mercosur, es decir, la energía de Venezuela forma parte del desarrollo, del proyecto de desarrollo Mercosur. Los puertos hacia el Caribe de Venezuela forman parte del desarrollo natural del Mercosur. Y la UNASUR forma parte de un proyecto natural de integración de todos los sistemas. Ahora hay 5 países. UNASUR, etc. Si entrara Venezuela, esto obligaría automáticamente a que Colombia, Perú, por más que sean países andinos, claro, debieran entrar, ¿no? Es que Mercosur tiene que ser un proyecto bioceánico, completo, es decir, tiene que ser un gran proyecto que articule el sentido económico de Sudamérica. Hablaron de transición, y hablando de transición y de gobierno de transición, sobre todo en estos momentos, no puedo hacer sino recordar lo sucedido el 2019, para no meterme en problemas. No voy a decir golpe, no golpe, fraude, no fraude, pero sí coincidiremos en que hubo una ruptura constitucional, hubo un derrocamiento del entonces presidente Evo Morales y este gobierno de transición con Yanine Áñez, autoproclamada presidenta. Creo que son elementos técnicos. Lo que ya no es tan técnico es lo que sucedió, por ejemplo, con la embajada de Venezuela. A la entonces embajadora de Venezuela, Cris González, le dijeron, pero saliendo a la cuenta de 1, y le dieron horas, y luego ingresaron a la embajada, robaron, violentaron, fue todo un tema luego recuperar, es decir, se rompió, se violentó la relación Bolivia-Venezuela, plasmada en estos hechos que terminan en desastres materiales, ¿no? En desapariciones, en robos, en agresiones personales. Hoy ya no va a suceder lo mismo, y yo celebro, al margen de si el gobierno va a la izquierda, a la derecha, populista por aquí o por allá, celebro que el cambio se dé como tenía que darse, bajo mandato popular. Pese a todo lo que se ha dicho, no iba a haber elecciones, quedó fuera de la papeleta Evo Morales, quedó fuera de la papeleta Jaime Dum, el Tribunal Constitucional metidote en el Tribunal Supremo Electoral. Amén de todo, llegamos a las elecciones y hoy no va a estar el MAS, claramente no sabemos si va Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, pero sí hay una base electoral. Hoy es diferente, hoy no van a ir a patear las puertas en la embajada. César Trompis va a estar para esa transición y va a haber una otra manera de relacionarse. Es decir, demostraremos esta vez que se puede hacer una transición democrática, amistosa. ¿Estamos esperando lo mismo? Sí, Venezuela siempre espera las mejores relaciones con Bolivia, como te dije anteriormente. Nuestra embajada también ha mejorado sus sistemas de seguridad internos y externos, ¿no? Se sufre, pero se aprende, ¿verdad? Se sufre, pero se aprende. Pero nuestro gobierno espera siempre que le vaya bien a Bolivia y siempre que nuestras relaciones sean lo más sanas posible y de entendimiento. Tenemos relaciones complementarias, tenemos vuelos complementarios. Venezuela tiene inversiones en Bolivia importantes, como el caso del banco que tenemos aquí, o como el caso de la alianza que tenemos con YPFB, como lo que hemos firmado recientemente en el año 2023 de las inversiones de Bolivia en los campos venezolanos. Es decir, tenemos todas unas relaciones concretas de intereses compartidos y de valores también compartidos, y si fuere que cambian los valores del gobierno, esperamos que por lo menos no cambien los intereses que le han hecho tanto bien a Bolivia y a Venezuela, pero sobre todo este tema de la conexión aérea es una cosa ¿Cuáles bella. serían los pilares que nos tendrían que mantener unidos? De amistad, por supuesto, es lo que se desea con el vecindario, pero ya en lo comercial. Hay una cosa muy concreta. Bolivia tiene la empresa más antigua de gas de América Latina, y Venezuela tiene la primera reserva de gas del continente. Es decir,
es natural que YPF esté en la explotación gasífera venezolana, como hay empresas europeas allá. Ante la merma de algunos temas de las reservas gasíferas, lo más sano es poder tener explotaciones gasíferas en otros pozos, y Venezuela ha colocado esa posibilidad a través de los convenios que hemos firmado en la binacional celebrada en el año 2023. Yo creo que eso es un tema clave para el desarrollo de la seguridad energética de Bolivia y complementaria de Venezuela también. Nosotros queremos tener a nuestros vecinos allá produciendo con nosotros, como lo hacemos con los chinos, como lo hacemos con los rusos, como lo hacen los europeos. ¿Cómo sería esa asociación? Eso está todo normado por los convenios, pero tiene una alta, ¿cómo se llama? Una alta facilidades a Bolivia por ser parte del ALBA precisamente, y por haber formado parte de la binacional Bolivia-Venezuela. Pero de igual forma, el banco que tenemos aquí, que participa de una manera muy importante dentro de la economía nacional y dentro de las microfinanzas del país, es un tema clave. O las inversiones que tenemos en materia petrolera en conjunto con YPFB a través de Petroandina, que en los campos petroleros bolivianos la conocen muy bien, como empresa disciplinada, como empresa fiel a su desarrollo, ¿ves? Es decir, hay cosas que estamos haciendo en conjunto que paralizarlas así de la noche a la mañana le hará daño a muchos trabajadores y a muchas bases del pueblo. Yo creo que ahí hay suficiente madurez de todos los sectores para poder entender la practicidad de nuestras relaciones. Hablando de pueblo, acá el pueblo boliviano está esperando muy pacientemente que se dé una solución inmediata de bombero a esta crisis inédita. En años que no vivíamos esto. Las filas, embajador, no le voy a contar cómo están las filas de gasolina, de diésel, cómo estamos dependiendo del dólar, cómo ha subido el dólar, con él los precios de nuestra canasta básica. Ahora baja el dólar, pero los precios no bajan, estamos sufriendo. Los que tienen menos, más, porque el que más tiene no viaja o de pronto no comprará la marca de café que le gusta, pero el que está abajo va a ver a su hijo dejar la universidad o dejar el colegio, porque hoy todos tienen que trabajar en las familias más humildes. Esa es la situación hoy del pueblo en Bolivia. ¿Cuál es la situación del pueblo en Venezuela? No todo debe estar color de rosa, me imagino. No, claro, fíjate, nuestro pueblo ha pasado por un proceso donde hemos perdido 600 mil millones de dólares. Esos son 100 años del presupuesto boliviano. No es poca cosa. 600 mil millones. 600 mil millones de dólares. No sé, como 30 veces el plan Marshall. Ese es el producto del bloqueo. Eso lo hemos perdido durante el bloqueo. Y eso nos ha generado una ola migratoria económica hacia América Latina. Ustedes tienen aquí migrantes venezolanos, tenemos en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, ¿no? ¿Sí? Comunidades importantes de venezolanos y venezolanas, migrantes económicos. 600 mil millones de dólares no es poca cosa. Sí. ¿Ve? Que pero al margen así, de cómo los acojan o no, es gente que no está en su casa, ¿no? No está en su casa, sí. Es decir, el migrante es migrante, pues. Tiene derecho a emigrar y nosotros reivindicamos el derecho de migración. Siempre hemos sido un país receptor de migrantes, todavía seguimos siendo el primer destino de migrantes de Colombia. De América Latina. Seguimos siendo el primer destino de migrantes, todavía el registro de ingreso de migrantes venezolanos sigue siendo mayor al registro de egreso de migrantes, imagínate tú. ¿Hay mucho boliviano? No hay tanto boliviano, hay mucho peruano, hay mucho colombiano en nuestro país. Hay comunidades importantes históricas de bolivianos que fueron exiliados en las dictaduras de los años 70, 80. Igual en el caso de Chile, tenemos migrantes de las dictaduras de la dictadura de Pinochet. Y bueno, igual en el caso argentino. Tenemos nuestra migración más importante, China, europea, ¿cómo se llama? Turca, no es turca, es árabe.
Y bueno, y de América Latina, obviamente Colombia, Perú son las comunidades más grandes de nuestro país. Pero la situación económica actual de nuestro país, a pesar de haber perdido toda esa cantidad de dinero durante este periodo de bloqueo económico que tenemos a Venezuela, llevamos 17 trimestres creciendo en nuestra economía y nuestro pueblo está viendo una recuperación en la base económica nacional, adicionalmente que hemos podido ir optimizando los servicios públicos de nuestro pueblo, poco a poco, porque ha sido muy duro, ha sido muy fuerte la contracción en la inversión pública, producto de esa pérdida de esos 600 mil millones de dólares, y actualmente tenemos toda una base nacional productiva que no teníamos antes, que tiene que ver con muchos emprendedores pequeños, medianos y grandes, tiene que ver con un reimpulso del agro. Venezuela antes estaba importando más del 80% de lo que comíamos en nuestro país, incluido cosas que podíamos producir, como el caso del maíz. Actualmente Venezuela se está nutriendo del 90% del mercado interno. Estamos produciendo dentro del país el 90% de las cosas que comemos, ¿ves? Y eso es muy importante para nosotros, porque nos da soberanía agroalimentaria. Pero de igual forma, tenemos otros fenómenos como haber sustituido la tecnología de la semilla por tecnología nacional, que es una cosa bien importante, porque los paquetes tecnológicos para la producción los estamos produciendo dentro del país, lo que es fertilizantes, etcétera, en más de un 60%, y eso nos da mucha solidez. Y de igual forma, desde el año 2019 tuvimos dos medidas importantes que hizo el presidente Nicolás Maduro. Una es el fin del subsidio de la gasolina, cosa que nos ahorró 10 mil millones de dólares al año. Estábamos gastando 10 mil millones de dólares. Había que dar el paso entonces. Había que dar el paso y hubo una coyuntura va a pasar importante. acá también, ¿no? César, Sí. yo, como anécdota, yo recuerdo en los años 70, para entrar a Venezuela se necesitaba visa. Los argentinos, por lo menos, necesitábamos visa. Ese era el nivel que tenía Venezuela, ¿no? Era una cosa que irse a Venezuela y que te dieran la visa era una maravilla. Pero a lo que voy, puede ser que Venezuela sufra de lo mismo que ha sufrido Bolivia históricamente, es decir, el drama de su propia riqueza. Eso es lo que ha generado un montón de problemas externos, con Estados Unidos y con algún otro país. Sí, estar a 3 semanas de los Estados Unidos con petróleo y que su energía dependa del petróleo, eso es una condena que para nosotros en realidad es una gran oportunidad de relaciones. Es decir, nosotros lo que le decimos al gobierno de los Estados Unidos es que eso es una gran oportunidad para relacionarnos y relacionarnos bien y tener negocios conjuntos, con el respeto de cada quien y del modelo de cada quien. Y nosotros esperamos que en algún momento de la historia todo lo que sea, todo ese concepto que tiene Estados Unidos de América Latina, de que somos su patio trasero y de que aquí pueden venir a sacar los frutos que les dé la gana que salga de cada árbol de nuestros países, cambie por una relación de respeto a nuestros recursos y a nuestra gente. Ahora esos 600 mil millones de dólares que son terribles, de pérdida, es por el bloqueo para no poder comercializar, por ejemplo, los hidrocarburos. Pero eso está. Sí. Es decir, ¿cuál es la reserva de petrolífera de Venezuela? ¿Es la tercera, la cuarta, la primera? La primera del mundo. La primera reserva petrolífera del mundo. Eso está intacto. Sí, eso está ahí. Tenemos nuestra explotación anual, mensual, que ahorita está por encima del 1.000.000 de barriles al mes. Pero ahí hay suficiente para 100 años. ¿No? Suficiente petróleo. En el factor de recobro actual, en el factor tecnológico de la capacidad de extracción y de uso, tenemos 100 años de petróleo en Venezuela para el mundo al ritmo de producción de consumo, al ritmo del consumo actual. Si mejorara la tecnología, pudiéramos tener hasta el doble. Fantástico, ¿no? Lo que no tiene que llegar a los 100 años es la polarización, que es otro de los males que está presente en Venezuela y lo está en Bolivia. En Bolivia nos ha costado en su peor faceta lo vivido el 2019, porque al margen del quiebre institucional, del quiebre constitucional, al margen de gobierno transitorio, lo que ha dañado más profundamente es a la sociedad, las vidas que hemos perdido.
Hubo muertes, hubo heridos, hubo torturas, hubo familias rotas y hoy continúa esa polarización. El capítulo más barato es este último, digamos, más alentador porque se resuelve en las urnas con el voto, gran crisis del MAS, el MAS ha perdido visibilidad, se está jugando hoy entre, bueno, no la derecha porque hemos tenido esta sorpresa, pero hay cambios que se están dando y la polarización sigue, hay buenas maneras, hay formas más inteligentes que otras de llevar nuestras diferencias. En Venezuela creo que la polarización también es brutal, ¿no? Es que fíjate, es que hay un tema. La solución electoral de nuestro país ha ido construyendo un camino de desplazamiento de los sectores más confrontativos de la sociedad. Y actualmente hay un factor social cristiano y socialdemócrata que participa de la vida electoral de nuestro país. Tienen gobernaciones, bueno, tienen una gobernación, tienen más de 50 alcaldías, tienen puestos en el Parlamento, bastantes puestos en el Parlamento, y han venido reconstruyendo una base electoral de esos factores de lo que tradicionalmente ha sido la política interna del país. Lo que pasa es que desde el año 2002 hasta el año, bueno, hasta todavía este año, hubo un factor de oligárquico, fascista, que se apropió de la conducción opositora y que se apropiaron de la conducción de los empresarios, de la iglesia, de muchas organizaciones sociales y que trataron de hacerle frente a la revolución bolivariana, con liderazgos como el de la señora Machado, como el liderazgo como los del señor López y otros liderazgos que se vincularon a acciones violentas desde el golpe de Estado del 2002 hasta el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moro. Es decir, 23 años de conspiración. Hoy esa gente tiene poder mediático, tiene poder de lobby con los Estados Unidos, tiene poder de lobby con la Unión Europea, pero no tiene representación nacional. Es decir, los empresarios los dejaron solos, los sectores socialdemócratas, socialcristianos los dejaron solos, y ellos comenzaron a construirse dentro de un acuerdo nacional para poder hacer crecer la economía. Es decir, la revolución bolivariana no iba a poder sola jamás impulsar el proceso económico sin contar con la participación de otros factores. Y nosotros quisimos una convocatoria a los mismos empresarios que los acompañaron a ellos en el golpe de Estado del 2002. Hoy están sentados con el gobierno empujando al país a producir. ¿Por qué? Porque todos entendimos, todos maduramos el hecho de que no podíamos andar solos. Y de que todos los que creían en Venezuela, de todos los que creen en la soberanía nacional tenían que estar agrupados en el mismo lugar. Hoy banqueros, todos los banqueros públicos, privados, todos los empresarios privados están sentados en el Consejo Nacional de Economía, que es un consejo, yo digo, de la protección de la nación venezolana. Y que es un consejo que hace política y económica y que hace política internacional al servicio de estos 17 trimestres de crecimiento. Entonces, cuando tú vas hoy a Venezuela, ¿qué es lo que te vas a conseguir? Te vas a conseguir una cantidad de gente trabajando todo el día, forjando su día a día, solucionando sus temas económicos diarios, y te vas a conseguir un sector empresarial trabajando mucho, te vas a conseguir un sector social trabajando fundamentalmente, vas a conseguir más de 300 y tantos mil, casi 400.000 jóvenes que esta semana han recibido cupos universitarios en universidades públicas, gratuitas y de calidad. Si vas dentro de 2 semanas vas a conseguir más de 3 millones de personas yendo a clases, que son la base de los colegios, los liceos y las universidades de nuestro país, y vas a conseguir un gobierno hablando con todo el mundo. Y al mismo tiempo vas a conseguir una oposición que la mayoría está en Miami y en Madrid, diciendo por la prensa que Venezuela se está cayendo. Y otra oposición que está yendo al Parlamento a oponerse al gobierno, que están yendo a sus alcaldías a gobernar y que están yendo a sus gobernaciones a gobernar. Y que están en partidos políticos haciendo su vida común y corriente. César, hasta hace año y medio, yo recuerdo, pues además tengo amigos en Venezuela, que me decían, están volviendo venezolanos. Sí. Están volviendo venezolanos.
incluso se ve en Caracas, en la vida diaria, que hay más tránsito, más cosas. ¿Sigue ese flujo? Sí. ¿Ese flujo a la inversa? Sí, sí. Tenemos un plan que se llama el Plan Vuelta a la Patria. A través de este plan se ha devuelto más de 500.000 de personas al país. Casi medio, creo que ya lo superamos. De todas maneras, ahí están verificando la cifra. De aquí de Bolivia hicimos un vuelo de retorno de venezolanos hace poco también. Y hay todo un proceso de reingreso de venezolanos a nuestro país por vías propias también. Y a la gente que vendió su casa para irse, ¿qué se le ofrece, por ejemplo, para volver? Bueno, dentro del plan Vuelta a la Patria hay todo un estudio socioeconómico de cada uno de los casos, y dependiendo de la gravedad de los casos se incorpora al plan de vivienda del gobierno o a los planes de trabajo que hay en conjunto con el sector privado. También hay un tema de aprovechamiento de la experiencia que han tenido los venezolanos en el exterior para poder servir dentro de la economía nacional, o para poder continuar estudios dentro de universidades o de institutos técnicos dentro de nuestro país. Es decir, el plan Vuelta a la Patria no es solo que la gente llegue a Venezuela, sino que además tiene una atención socioeconómica integral. Para que pueda reinsertarse. Sí, claro, porque bueno, es difícil salir con una expectativa, haber dejado todas las cosas o vendido todas las cosas en Venezuela y llegar, bueno, con el golpe de la realidad de que fuiste pobre saliendo y fuiste pobre extranjero donde llegaste, ¿no? Que es más complejo. Hablamos de Bolivia y de Venezuela y es alentador saber que tenemos otro contexto tan diferente al palestino, ¿no? Termino compartiendo con el embajador esta noticia de que el embajador de Palestina en Bolivia, nuestro amigo Mahmoud El Alwani, ha recibido del Estado boliviano la Legión de Honor Mariscal Andrés Santa Cruz en el grado de Gran Cruz por su labor en fortalecer lazos bilaterales y su defensa de la causa palestina. Un infierno lo que se está viviendo y no podemos sino decir con amistad y con agradecimiento a Dios a este embajador que está viendo a su pueblo definitivamente pasar uno de los peores túneles de su historia, ¿no? Uno de los grandes símbolos de la lucha palestina son las llaves. Sí, eso nos dijo. Sí, la llave de las casas, las llaves de la tierra expropiada de la cual han sido sacados por los colonos y por los gendarmes de la guerra y la invasión al pueblo palestino. Esto es muy simbólico para ese pueblo y yo estoy seguro que Mahmoud, este compañero que hoy sale de embajador y que pasó 7 años aquí en Bolivia representando a su pueblo, es un gran representante de las llaves de ese pueblo por el retorno a su tierra, causa que acompaña el pueblo venezolano. Cuando usted vea una llave en su casa, recuerde que una llave alguna vez abrió una puerta propiedad de un palestino y hoy ha sido arrebatada esa misma puerta y esa misma casa por los colonos israelíes. Así es, y hoy están sufriendo no solamente pueblo palestino, la prensa, gente de cantidad distintos de asesinados lugares de prensa, del mundo. funcionarios de Naciones Unidas, más de casi o ya superaron los 20.000 niños asesinados en Gaza. Es un genocidio lo que hay en ese Bueno, país. el otro día el nuestros embajador ojos. de España dio una cifra, que hay 65.000 muertos, ¿no? Muertos, sí. O sea, que civiles. Exacto. Entonces es una cifra atroz. Totalmente, totalmente. Mira, uno de los actos de guerra más vergonzosos que yo he visto, y vaya que me han tocado ver guerras en vivo, ¿no? Desde la del Golfo hasta ahorita. Yo la del Golfo estaba muy chiquito. Tan joven y ha visto tantas guerras el Sí, embajador. verdad, por televisión, además todas en vivo. Pero, ¿cómo explotaron la Universidad de Medicina de Gaza, chicos? Una universidad. Acabar con la universidad de médicos. No solo es simbólico, es la disposición a hacerlo todo contra la humanidad de ese pueblo. Cómo asesinan a los niños. Yo ahí veo a mi hija, ¿ves? Yo ahí veo a los niños de las caseritas de aquí de Bolivia y yo no puedo más que horrorizarme con esas imágenes, que son cada vez más espeluznantes, pero además son cada vez más justificadas por la prensa hegemónica mundial. Yo creo que por Palestina siempre hay que hablar
y siempre hay que protestar y siempre hay que llamar a la conciencia popular. Y hay movimientos de estudiantes, de jóvenes universitarios en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Hace poco el propio Almodóvar, el director de cine español, ha hecho un llamado a su gobierno, a su país, de romper relaciones con Israel. Yo no sé cuál va a ser el siguiente escenario, pero sin duda es un momento en el que estamos viviendo este horror, como estamos viviendo también los conflictos Rusia-Ucrania, lejanos, pero muy dolorosos. Nos tocó ver, esto yo no me lo imaginaba, seguir viendo estas guerras a estas alturas de nuestra historia. Quiere decir que no hemos aprendido, ¿no? Sí, sí, sí. El siglo de la humanidad convertido en el siglo del espectáculo del horror. Impresionante. Pasa que el mundo es muy dinámico, ¿no? Y la política también es muy dinámica. La guerra es dinámica, si lo vemos. Yo hace, qué sé yo, cuando tendría 20, 25 años miraba el mapa. Que fue hace como 5 años nada más. Claro. Miraba el mapa, porque me gusta mucho mirar los mapas, y decía, bueno, este ya es el mundo así, y no se va a cambiar más. Bueno, desde ese entonces hasta hoy debe haber habido 40 países nuevos, aunque parezca insólito, ¿no? Muchos países nuevos, divisiones de países, con nombres nuevos. Hasta hace poco teníamos un embajador acá de uno de esos países nuevos de África, ¿te acuerdas? Claro. Que no me puedo acordar ni el nombre siquiera. Saharaui, que está todavía acá. Sí, claro. Está, ¿no? Ahora no Sí, lo sí. vemos mucho, pero bueno, es uno de esos países nuevos que nacen, otros que desaparecen, otros que son, no sé, absorbidos. Y bueno, y pueden desaparecer esto los genera guerras. países, pero cuando Pero ahí está desaparece la la gente, Ahí está la gente, claro. Esto genera guerra, genera... El tema de hoy con Israel y Palestina es que Israel quiere que Palestina no exista y que nunca haya existido. Y quiere eliminar a la gente que estaba allí, porque muchos de los procesos de aparición o desaparición de países lo hemos visto en el contexto de respeto de esas poblaciones, o incluso de opresión legal de esas poblaciones, o de absorción por los sistemas nacionales de esas poblaciones. Pero lo que hoy estamos viendo en Palestina es un régimen de apartheid total al pueblo palestino, una reducción de sus derechos y ahora una reducción total de su vida. Es decir, no hay ninguna intención de paz de parte del régimen sionista, y eso es muy lamentable. estamos a minutos ya de esta rueda de prensa. Escucharemos a la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez. No puedo aguantarme este tic periodístico y decirle, embajador, más o menos por dónde iría el titular a mediodía, el principal titular. Rueda de prensa de la vicepresidenta de Venezuela. No, algún titular. Es el titular diplomático, el titular periodístico. No lo tengo, tengo que ver a la vicepresidenta. Muy bien, muy bien. Diplomático. Diplomático, sí. He aprendido algo. Diplomático. A propósito, ¿cómo es tu carrera diplomática? Mi primera experiencia como diplomático es esta. Antes había hecho algunas representaciones de mi país en eventos del ALBA aquí, creo que fue una de las El embajador primeras ha sido veces. ministro. Era ministro de Educación Universitaria, antes rector de la Universidad Bolivariana y presidente de la Fundación de Beca, viceministro de la Agenda del Presidente. Pero diplomáticamente como tal, esta es mi primera misión. A gusto en Bolivia. Claro, por supuesto. Ayer troté 18 kilómetros aquí en La Paz. ¿Cuánto? Entonces, 18 kilómetros. Entonces ya tiene el corazón absolutamente adaptado a la altura de esta sede de gobierno, ¿no? ¿Desde cuándo esta misión? Desde el año 2021. ¿Y qué tal? Bien, tremenda experiencia. ¿Pero querés volver a lo político? Creo que dentro de nuestra ley está la misión que se hace en el exterior y luego un tiempo dentro de nuestro país. Y bueno, realmente el servicio interno es muy, muy atractivo para mí. Claro, me imagino. Respuesta diplomática. Decía, no me aguanto no tic periodístico, ahora no me aguanto el más. chismo. Embajador, ¿dónde se imagina después de todo esto, de aquí a 10 años, dónde se imagina? En Caracas, en la labor docente. Me gusta mucho la labor docente, realmente, sí. La disfruté mucho
como profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, como profesor de la Universidad Bolivariana, de la que fui rector. Disfruto mucho la labor docente. Y también la militancia de base también la disfruto mucho, es decir, el contacto, la organización social, me parece una nota. Y una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida también ha sido como profesor dentro de las empresas en nuestro país, de las empresas de alimentación. Me parece que también la educación dentro de la clase trabajadora enriquece el proceso productivo y sirve para que no solo se produzcan productos, sino también se produzcan ideas al mismo tiempo que se hacen productos de alta calidad a nuestro pueblo. La última, No, prometo. yo tengo otra, una última. también. Bueno, la última de Pues esa es la última de penúltima. mi parte. ¿Qué decepción le ha provocado Hugo Chávez? ¿Qué decepción Maduro? Alguna debe de haber. Me hubiera gustado que el comandante Chávez fuera para mi graduación de la Universidad Bolivariana. ¿Nada más? Sí, eso me hubiera gustado mucho. Le mandamos una carta de invitación, pero estaba enfermo. ¿Crítica política él? ¿Ah? ¿Alguna crítica desde la política? No sé, porque, mira, Martí dice en un cuento que se llama Tres Héroes que el sol brilla con una luz poderosa y tiene manchas. Y los hombres grandes, como el caso de Bolívar, Hidalgo y San Martín, que es al quien él le dedica ese cuento, podían también tener manchas. Pero los desagradecidos verán las manchas y los agradecidos verán la luz. Yo con Hugo Chávez, con Maduro, prefiero ver la luz, porque ya hay bastantes medios que ven sus manchas y que tratan de exaltarle y ponerle manchas que no son. Y entonces yo ahí como Martí trato de exaltar esa luz que es la que nos abraza constantemente a nuestro pueblo. Ahora ustedes dentro de 5 minutos se van de acá, ¿no? Se van de acá. Yo quiero contar una infidencia. Cuando se van de acá, acá todo en el canal dice, que pierda Venezuela, que pierda Venezuela. No. Porque se juega el cupo al Mundial con Bolivia. Claro, pero además vamos a jugar en Argentina. En la Bombonera, creo que. No, en la cancha de River. ¿En la de River? Sí. Ah, en la de River. Hubiera preferido yo la Bombonera. No, la Bombonera es un infierno, ¿ah? Cuando uno llega de visitante. Sí, porque es muy claro, muy y uno siente, es la propia y el Bombonera. nombre es la Bombonera, Claro. y entonces uno siente la presión. La gente está incomodada. La presión, No, y además a se ver mueve. quién gana ahí. Se mueve por la multitud, claro. Por eso dicen, la Bombonera no tiembla, late. Lo dicen Claro. los moqueches. No, pero acá esto quedó una lucha cabeza a cabeza entre Bolivia y Venezuela. Y además viene el periodo de los juegos más difíciles para ambos. ¿Ves? Bueno, Venezuela el último partido juega contra Colombia en Maturín. Pero además el fútbol venezolano. Y con una Colombia que va a estar clasificada y el seguramente. fútbol venezolano está creciendo, ¿no? Bastante. El fútbol boliviano, la estadística, el fútbol venezolano está creciendo mucho. Claro, la estadística que tú tienes, ¿no? De que cuántos puestos ha avanzado Venezuela desde el comienzo de la medición. Claro, Han sido muchísimos. Claro. Tú me contaste eso una Cuando vez. empieza la medición de la FIFA, el ranking mundial de la FIFA, Venezuela estaba en el puesto, no me acuerdo ahora, pero ponele, voy a decir un ejemplo, 103, ¿no? Y hoy Venezuela está en el puesto 30, por ejemplo. Es decir, el avance ascenso, es claro. notable. Ha Y la sido gente dice, constante. ¿cómo se hace ese ranking? Es muy sencillo. Si ganás, subís. Si perdés, bajás. Entonces, los éxitos constantes a través de los años te van llevando hacia arriba. ¿Y cuál es la explicación? Que No, la había explicación- un desarrollo del fútbol nacional. Hay un desarrlo, pero sobre Desarrollo. todo ¿Pero es por un qué? caso muy ¿Cuál ha sido el raro. factor? Oye, hay un proceso que se inició por allá por el año 2000 de Venezuela al Mundial. Y ha sido toda una reformulación del fútbol nacional, una articulación de sus apoyos, una articulación de los clubes, un mejoramiento constante del sistema de entrenamiento y adicionalmente los eventos internacionales que se han hecho en el país han permitido ir subiendo cada vez más la calidad de los estadios y adicionalmente el apoyo de los hinchas, de la fanaticada también. Entonces eso ha ido generando toda una expectativa y un mejoramiento también de los que van al exterior, de los fichajes, es decir, Es todo un cúmulo proceso. de cosas. Me acuerdo que en el
Y el Cuando proceso, llega- ¿dónde cierra ese proceso? Ese proceso cierra en que nosotros el próximo juego lo ganamos en la cancha de River. ¿Ven? No, momento. Se lo ganamos a la Argentina. No. Ese va a ser el próximo titular. Hay muchos ¿Ve? técnicos Ese que es el también, próximo titular. hay muchos técnicos que también hicieron mucho. Uno fue Pastoriza, En su momento, cuando, sí. cuando llegó, que le dijo, a mí no me importa que pierdan, sean ustedes mismos, jueguen como venezolanos, porque ellos tenían una habilidad, pero se cohibían y no tenían eso. Después viene Richard Páez, el doctor Richard Páez, que fue un fenómeno, y le dio esa impronta nacional. Y al jugador. él es el que arranca el proyecto Claro. de transformación de los clubes. Claro, ¿no? y el otro fenómeno que hay de los últimos, yo diría los últimos 10, 12 años, han salido un montón de jugadores, muchísimos jugadores buenos, Sí. Que no hay una explicación de por qué salen tantos jugadores, porque si vos me dijeras, hay unas academias extraordinarias, tampoco es, pero han surgido una cantidad de jugadores extraordinarios, y todos de buen pie, como decimos nosotros, ¿no? Sí, hay de buena técnica. Hay dedicación al semillero, hay nuevas escuelas, hay nuevos clubes también, ¿ves? Y el fútbol dentro del país se ha convertido, es más exigente ahora. Sí, no, Y además se rompió con la hegemonía de dos clubes que eran como los dueños de la selección nacional, que era el Caracas y el San Cristóbal, y el Táchira. Y el Táchira. Pero eso lo rompió precisamente Richard y después los que venían después de Richard. Y hay un fenómeno que vale la pena contarlo, que era el fútbol era cuarto o quinto deporte Exacto, nacional. sí. Venía el béisbol primero, el baloncesto, El baloncesto, sí. Estaba el box, que era muy importante, grandes sí. boxeadores, Sí, sí. el atletismo, porque tenía grandes atletas Venezuela, y el fútbol, mirá vos que el fenómeno Quedaba del muy fútbol, atrás, muy atrás. que pasó a todos y es el número 1 actualmente. Y la camiseta Vinotinto representa al país. Al país totalmente, sí. Nuestras Sí, jefas sí, nos totalmente. hacen así Córtalo, que hay que cortar. corta. Y voy a cortar porque si no tengo que decir que el embajador es bolivarista por razones obvias. Ajá, Eh, claro, Bolívar, Bolívar, Venezuela. Bolívar. ¿Eh? Ahí está, bolivarista. Gracias, César Trompis, embajador de Venezuela, por esta charla tan abierta y cero condicionamientos. Muchas Así gracias. mismo, bueno, muchas gracias. Espero verlos después del triunfo de Venezuela contra la Argentina. No, mil gracias, de verdad que sí. No, como una en casa. charla Como riquísima, en casa, realmente. mil gracias. César. Bueno, Siempre a la ahora sí, orden. ahora sí nos vamos a la pausa porque tenemos un par de informaciones nacionales y ligadas al fútbol también. No sean malos, enseguida hablamos de lo que está sucediendo en el fútbol del mundo. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Jorge ha querido convencerme con mate, ni con mate. Nos tenemos que ir 54, 30 segundos. No hay, no sean malos, nada. No, 30 segundos. Primero,
hermosa la charla con el embajador de Venezuela, porque es una persona muy formada y sabe mucho de política internacional. Y lo otro, me parece bárbaro que todas las autoridades nacionales y provinciales tomen el toro por las astas con el tema del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. ¿Por qué? Vos no sos futbolera, pero yo sí. Sería la primera vez que designen a un estadio para una final, como en este caso la final de la Copa Sudamericana, y que se caiga y tengan que sacar la final y llevarla a otro lado. ¿Qué te hace pensar que no soy futbolera? No, ahora nos quedamos. No, permiso, Nada. mate, por favor. Yo soy futbolera. Nos vamos, ¿no? Y nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora has